Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Bugarini, escritor y crítico literario. Nací en la Ciudad de México en el remoto año ya de 1978. Escribo un poco de narrativa, intento la poesía y básicamente me interesa la crítica como herramienta de pensamiento, de aproximación a la realidad y también como un modo de construir un observatorio personal a la manera de, como lo escribió Yukio Mishima, de abordar asuntos personales desde una perspectiva que también incluya una mirada sesgada a los usos de la colectividad. Fisuras es un libro que he perseguido a lo largo de los años como un híbrido entre los usos formales, usuales, típicos de la crítica y una falsificación voluntaria que trata de pervertirla hacia un horizonte personal. Eh, Nuevamente utilizo a Yukio Mishima, que él la llama, lo utilizo en el epígrafe de este libro que se titula Fisuras, como crítica confesional, ¿no? Que es una modalidad individualizada y me atrevo a decir pervertida de esa forma de diálogo intelectual que es la crítica, entendida como esta forma de visualizar el horizonte de la cultura, pero obviamente desde una perspectiva objetivista y despersonalizada, y que yo en este pequeño intento utilizo hacia un fin personal, ¿no? Que he tratado de sazonar con algunas ironías, con algunas bromas que quiero pensar que no son tan imperceptibles y que le puedan arrebatar a alguien al menos una sonrisa levemente sesgada. Me ha interesado el tipo de escritores que ahora se ha puesto de moda como de serie B, ¿no? Obviamente he leído a los autores canónicos de la tradición mexicana y algunas otras tradiciones, pero siempre me ha llamado el tipo de escritor que ha buscado una trayectoria personal, no obstante que quede en el aislamiento, no obstante que sea considerado un excéntrico por ese modo de construcción personalísimo. Y de este modo me recuerdo en la adolescencia temprana leyendo los libros del Marqués de Sade, que básicamente no sé cuál sea la edad ideal para leerlos, pero estoy seguro que en la adolescencia no es, ¿no? Porque básicamente a mí me sucedió como una especie como de bomba atómica, entonces terminé derretido, y la pregunta con la que terminé después de leer Justine y la historia de su hermana Juliette fue, caray, si esto se puede escribir, si esto es ser literatura, bueno, yo quiero hacerlo, ¿no? Me parece que había que destruir los moldes, había que destruir los odres viejos, bueno, eso es lo que yo pensé en ese momento. Obviamente ya el tiempo me dio el zapatazo que a todos les da conforme vamos creciendo, pero me pareció que era un excelente inicio, no obstante los daños causados, ¿no? Entonces básicamente mi trayectoria ha sido la de un lector empedernido, al grado de obviamente dejar la vista en las páginas amarillentas, pero siempre buscando el lado B, este lado alternativo, parcial, poco piadoso del ejercicio de la literatura. Esta es una gran pregunta, al menos en mi caso, porque cuando presenté mi primer libro de ensayos reunidos, que se llama Hermenáutica, Canal 22 me señaló como un crítico anómalo. De principio, la denominación me pareció que parcializaba un poco mi trabajo, incluso la demeritaba, y pasaron las semanas y dije, bueno, caray, claro que soy anómalo, y después ya me salpiqué en el lodo del adjetivo porque dije, es que esto es maravilloso, ¿no? Al final fue lo que perseguí. Por una parte sí me interesa la valoración real de los objetos, en el sentido de hacer un ejercicio de contribuir hacia la esquematización de un panorama literario con propuestas de valor auténticas, ¿no? Pero por otra parte, mi ser narrativo, mi ser de creación, de mi más yo último, me lleva hacia manipularla hasta dejarla inservible para lo que sería su función central, que es la valoración y la construcción de un panorama literario, de una literatura, para utilizar los pedazos después de la destrucción y con eso divertirme, ¿no? Y echar las esquirlas así al aire y decir, bueno, es difícil
que yo le diga realmente he llegado a esa conclusión si un libro es bueno o no es bueno, porque la verdad es que no creo que haya una posibilidad de hacer un juicio de valor auténtico que carezca de interpretaciones presentes o futuras, pero la posibilidad de jugar con ella sí es la que me parece totalmente irrebatible, y me fui a refugiar entre algunos autores que la habían practicado, como el propio Jorge Luis Borges, que lo hace de una manera magistral, y en este caso con Alejandro Rossi, que en el Manual de Distraído me parece que alcanza unas páginas de una temperatura inimitable en la literatura mexicana, al grado que yo al día de hoy lo considero mi gran clásico. Lo regular sería que yo dijera que no tenemos crítica, que los críticos son parciales, que no es posible salirse de los cónclaves a decir 4 verdades, ¿no? Y con eso pues, que todos digan, ay, ya las dijiste, y pues ahora qué, ¿no? Pero la verdad es que yo estoy muy entusiasmado, lo he dicho en repetidas ocasiones, creo que la generación de los 70s y aún antes, los 60s, están tomando la crítica literaria con el perfil que a mí me interesa, es decir, desde un lado creativo, desde un lado de, oye, ok, no podemos alcanzar un juicio unificado, pero podemos darle hacia acá, ¿no? Me parece que esto expresa un poco la madurez, o mucho, la madurez de la tradición literaria mexicana, al grado de empatarla con la francesa, con la alemana, con la de Estados Unidos, donde el crítico es un escritor reconocido como cualquier otro. Entonces la verdad es que yo leo a mis contemporáneos, leo a los críticos de los 70s con mucho interés para ver hacia dónde están orientando sus tentativas. Me da mucho gusto que cada quien trae su trayectoria, porque en ningún momento va a haber una colisión frontal y cada quien va a tener el espacio que le corresponde, lo cual, que lo diga alguien contemporáneo de otra generación, pues realmente no es tan usual, ¿no? Es decir, regularmente hay recelos y todos quieren ser el poeta de la generación, el narrador, el crítico. Entonces yo la verdad siempre les digo a los jóvenes, los invito a que hagan crítica literaria, a que destruyan lo que yo escribo, yo sería el más feliz, y lo he dicho en foros, lo he dicho en algunos cursos que tengo la felicidad de compartir con algunos muchachos, siempre los estoy invitando, les digo que no tiene nada de malo ser considerado el crítico, que siempre le pueden dar, y al contrario, yo creo que un crítico es un mejor lector, y eso les va a dar más herramientas para la construcción de ese observatorio personal que les va a permitir ver las literaturas del mundo con una óptica singular desde la mexicanidad. La verdad es que, como yo creo que cualquier escritor, inicio libros, me olvido de ellos, les pongo un título y creo que eso me va a dar la orientación de hacia dónde lo voy a llevar, pero básicamente he estado orientando mis esfuerzos hacia una novela sobre el alcoholismo, que es algo que me ha preocupado mucho a lo largo de los años, no obstante que sigo escribiendo regularmente mis ejercicios de crítica, por experiencias personales, de haberlo padecido en la familia, de ser una presencia constante. Entonces estoy en esa escritura de ese libro, que hasta el día de hoy no tiene título y creo que así debo mantenerlo, porque a veces los títulos son jaulas para los escritores. Y por otra estoy intentando el formato breve, ¿no? Estoy escribiendo lo que yo llamo cerillos, que son no piezas ni de monoficción, ni minificción, ni de autoficción, sino algunas reflexiones mínimas, casi aforísticas, que pues tratan de reflejarme un poco desde una perspectiva que no había intentado, que es el formato muy pequeño, no tweets, ¿no? Ahí estoy tratando de pasar de lado, pero sí utilizo la brevedad, ¿no? Entonces, en esos proyectos y en lo que me ponga el camino, porque a lo mejor hoy tengo sus dos y mañana me olvido de ellos y ya lo que Dios disponga.